Muy buenas tardes a cada una. Les doy la bienvenida a la clase de hoy. Ahí sí, profe. Estaba ahí con un problemita de la cama. Les doy la bienvenida a la clase de hoy. Hay puras damas. Así que vamos a comenzar con la clase de hoy. Ya, como la hacemos todos los martes, ¿verdad? Vamos a ver una pequeña meditación y luego vamos a orar para ya darle el pase a la profesora. Así que prestemos atención a la meditación de hoy. Bienvenido, bienvenida a Toda Palabra. Gracias por ser parte de la familia de Toda Palabra. Y el propósito de estas cortas reflexiones de 2 minutos es apoyarte en tus tareas y desafíos diarios con mensajes de ánimo del corazón de Dios a nuestro corazón. Hablemos brevemente acerca de la pereza y la mediocridad. Y leo en la palabra de Dios. Anda a ver la hormiga, perezoso. Fíjate en lo que hace y aprende la lección. Se afirma que el hombre medio utiliza apenas 10% de su capacidad cerebral. El resto es abandono, indolencia y pereza intelectual. Cuántas nobles ideas y cuánta creatividad provechosa se pierden cada día simplemente porque no usamos al máximo nuestra energía mental. Así es nuestra naturaleza humana. Preferimos dejar nuestro cerebro sin cultivar antes que disciplinarlo con tenacidad para que produzca ideas saludables. Es extraño entonces que veamos con tanta frecuencia gente sin iniciativa, sin progreso y sin alegría. Así como el terreno sin cultivar solo produce malezas, la mente que permanece a la deriva solo producirá malos pensamientos y pobreza espiritual. Toda la naturaleza es una lección de trabajo y crecimiento. Basta con observar la actividad incesante de las abejas y la admirable laboriosidad de las hormigas para aprender el gran ejemplo que nos enseñan. Por eso el sabio Salomón escribe: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Solo el hombre puede desarrollar el vicio de la pereza y todavía pretender que le vaya bien. Sin embargo, las consecuencias de una vida ociosa pueden ser tan graves que den origen al engaño, al robo y a la descomposición de la mente y de la conducta. De ahí que a la pereza se le incluya entre los 7 pecados capitales que corrompen la humanidad. Así que, amigo y amiga, vivamos, pues, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Así como estamos, entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Querido Señor, en esta hora te damos infinitas gracias, Padre, porque tú hasta aquí nos has acompañado y nos das la posibilidad, Señor, de estar conectados a esta clase por este medio. Queremos rogarte que tú nos acompañes, que tú dirijas todas las cosas que se van a hablar acá. Y de manera muy especial, Señor, tú te quedes con la profesora. Eh, Ayúdanos, Señor, a prestar atención y quédate también con nuestras familias. Gracias por todo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces ahora, profesora, el tiempo es suyo. Bien, muchas gracias, Felipe. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Hay poquitas conectadas hoy. Buenas ¿Qué está tardes. pasando? Felipe, te acabo de mandar al WhatsApp la planilla para que puedas enviárselo. Intenté enviarla por acá, pero no me permite el chat. Por Ya, favor, profe, yo la envío inmediatamente. gracias. Bien, hoy día, primero, ¿cómo les ha ido con las actividades? ¿Han podido entrar a la plataforma? ¿Han visto los videos? ¿Pudieron contestar las evaluaciones? Yo ¿Cómo estaba van? trabajando en la tarea, estaba trabajando en la tarea,
pero quedé un poquito en pana porque en la clase, en la primera clase, no se vio cómo hacer el resumen. Y ahí quedé en pana. Lo que pasa es que eh, esas son funciones que se supone que debiéramos manejar, porque este es un Excel avanzado, por lo tanto, se asume que esas funciones que son básicas, porque es utilizar contar, promedio y suma, si mal no recuerdo, debían ya manejarse. En el fondo, por eso en la clase, claro, no se vio, pero es porque en el fondo son funciones básicas de Excel. Ah, ok. ¿Y no lo subió Ruth? Todavía estoy trabajando en ella, me faltan el formulario, estoy trabajando en ello todavía. Ya, ya. Porque también está la segunda evaluación, que me imagino que ya la fecha no sé para cuándo sería, Felipe. También Como lunes la otra evaluación. el próximo o ayer. No, lo que pasa es que la tarea 3 comprende el módulo anterior y este de hoy día. Es del módulo 3 y 4. Ah, ya, Entonces se sube el ya. próximo lunes. El próximo lunes. Perfecto, estamos bien entonces. Bien, hoy Profe, día vamos a ver, ¿sí? acaba de enviar la planilla. Ya, muchas gracias, Felipe. Vamos a ver lo que es análisis de datos, ¿ya? Vamos a ir tratando de ver lentamente este proceso. Eh, Hay un micrófono, Ruth, parece que se le quedó el micrófono abierto. Y ahí, gracias. Voy a abrir la planilla para que veamos los contenidos de la clase de hoy. Voy cerrando algunas cositas para que no esté tan pegado mi equipo. Bien, bueno, esta parte de el análisis de datos nos sirve como para ir obteniendo valores o datos que son difíciles de obtener de manera manual, ¿ya? Como adivinando, entre comillas. Tiene varios ítems que se ve en este módulo, que son, el primero que vamos a ver es el buscar objetivo, ¿ya? Voy a esperar por si necesitan abrir la planilla para que vayan trabajando en conjunto conmigo, ¿ya? Se supone que la mandó al grupo WhatsApp ya, Felipe. Bien. El buscar objetivo, mientras ustedes van abriendo la planilla, yo voy a ir explicando, contándoles qué es lo que hace el buscar objetivo. El buscar objetivo nos permite buscar, como su nombre indica, un valor que nos es difícil de encontrar. Por ejemplo, en este caso tenemos el precio unitario. Se fijan que aquí el precio unitario está en cero. Voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Aquí el precio unitario está en cero y el total de venta nos dice que es la multiplicación entre la cantidad fabricada y el precio unitario. Los gastos fijos serían los 1.900 y los gastos variables 2.100. Esos son valores que yo coloqué ahí que son como
ya fijos, por decirlo, que no cambian. Y la utilidad es menos 4.000, es decir, está perdiendo porque obviamente está regalando sus productos, ¿cierto? Porque el precio unitario es cero. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta que nos hacen aquí es, ¿cuál sería el precio mínimo para encontrar el punto de equilibrio? ¿Qué significa el punto de equilibrio? Que la utilidad sea cero. ¿Ya? Ese es el punto de equilibrio, que este valor que está aquí sea cero. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros busquemos un valor en que la utilidad sea cero. Si nosotros nos ponemos a adivinar, por ejemplo, yo voy a decir, lo voy a vender a 10 pesos, por ejemplo. Se fijan, va a ir cambiando, pero, no es. Entonces, 15, no me sirve. Y así voy probando, ¿cierto? No sé si me están viendo, porque como que mi monitor volvió a cero. Sí, se ve, pero la pantalla. Voy a tener que reiniciar mi equipo, Felipe, por si acaso, porque no logro ver nada. Algo pasó, así que denme un minutito. Sí, Felipe, ahora sí. Ok, ahora sí, gracias. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, Sí, ya, perfecto, gracias. Ya, muy bien, ojalá que no me vuelva a pasar. Bien, como les estaba explicando, la idea en este caso es que encontrar el precio mínimo ya para encontrar el punto de equilibrio, es decir, aquí que el valor sea cero. Entonces yo les decía, a lo mejor yo puedo ir adivinando, ¿cierto? Puedo colocar 20 y va a ir así. Entonces es ir como intentando. Y la idea es que no perdamos el tiempo en esta adivinanza. Entonces, el buscar objetivo nos permite encontrar el valor que nosotros estamos buscando de acuerdo a las condiciones que aquí se establecen. ¿Y cuál es la condición? Que el punto sea de equilibrio, es decir, que la utilidad sea cero. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos a partir? El buscar objetivo lo encontramos en el menú Datos, ¿ya? Entonces hagan clic en el menú Datos. Ya, está un poco lento el equipo. En el menú Datos, ¿ya? Y ahí en el menú Datos vamos a ir a donde dice Análisis de hipótesis. En algunas versiones podría aparecer análisis de sí o análisis sí, sí, unas versiones más antiguas, ¿ya? Entonces, vamos a ir a buscar objetivo, menú datos, opción de menú en la pestaña datos, análisis de hipótesis. Vamos a hacer clic ahí y tenemos tres opciones. Vamos a ir a buscar objetivo. Ya, definir celda. Esa celda es el valor que nosotros queremos llegar. Yo les decía que aquí el punto de equilibrio. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? Que la utilidad llegue a cero, ya que por lo menos no tenga pérdidas. Ya ese es mi objetivo. ¿Cuál es el mínimo valor que yo debiera vender mis artículos para quedar cero? Entonces, mi celda que quiero encontrar o quiero llegar a un valor determinado es, en este caso, la utilidad. Entonces, se fijan aquí donde dice definir celda, yo hago clic en utilidad. ¿Ok? ¿Cuál es el valor? Dice, con el valor, ¿se fijan ahí? Con el valor en cero. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la celda utilidad, que la celda utilidad va a llegar a cero, cambiando
¿Qué celda queremos cambiar? El precio unitario, ¿ya? Porque eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuál es el valor mínimo que yo debo cobrar para llegar al punto de equilibrio? Es decir, al menos no perder plata. Entonces colocamos cuál es la celda que va a ir variando el precio unitario. Hacemos clic entonces en la celda del precio unitario. ¿Ok? Preguntas. ¿Vamos bien? Bien. Ya tenemos entonces la celda que vamos a definir, es decir, la celda que queremos, la respuesta que queremos, que es la utilidad. ¿Cuál es el valor que queremos? Cero en este caso. Y cambiando qué celda, la del precio unitario. ¿Ok? Y ahí presionamos aceptar. Entonces ahí Excel se fija, va a ser como va rápidamente calcular y nos da finalmente que el precio unitario mínimo que nosotros debemos colocarle a nuestros productos es de 33,33 pesos. ¿Se fijan? Encuentra eso dándome la utilidad en cero. Entonces esto nos podría servir como una nota o cuánto nos falta para conseguir la meta para ese viaje. Ahí ustedes tendrían que ver cómo aplicarlo en su vida laboral, cómo podemos encontrar, utilizar este buscar objetivo. Y ahí simplemente presionamos aceptar y queda el valor ahí definido. ¿Les resultó? Les voy a dar unos minutos para ver si lo... Profesora, ¿Sí? preguntan si puede repetir el proceso, por favor. Sí. Voy a borrar todo ya para repetir. Ok. Ah, perdón. ¿Sabes lo que pasa? Gracias, Felipe, porque no estoy viendo el chat, porque tuve que ocultar ahí, por eso no, perdón, no lo había visto. Ya, voy a volver a repetir. Entonces, vamos a utilizar buscar objetivo. ¿Qué nos permite el buscar objetivo? Buscar un valor que no conocemos y que la idea no es estar adivinando para que nos dé un resultado que es determinante, ¿ya? Fíjense que aquí la utilidad tiene una fórmula. Eso es importante, que el valor también que yo quiero llegar debe tener una fórmula, ¿cierto? Variando algún otro. Por eso el que varía es el precio unitario. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Ok? ¿Cuál es la celda que yo necesito no encontrar, sino que necesito el valor específico, ¿cierto? Aquí me dice, para encontrar el punto de equilibrio, y asumimos que el punto de equilibrio es la utilidad en cero. Por lo tanto, selecciono en este caso la utilidad. No siempre va a ser la misma, obviamente, va a depender de lo que yo necesite. Luego el valor, cero. ¿Ok? ¿Y qué va a cambiar? El precio unitario. Esa es la celda que yo necesito que cambie. Entonces hago clic en el precio unitario. Y ahí presionamos aceptar y hace el cálculo. ¿Se fijan? Y ahí va haciéndolo. En este caso yo quería la utilidad cero, pero supongamos, voy a cancelar para mostrarles otro ejemplo. Supongamos que yo quiero tener una ganancia de 1000, ¿ok? De 1000. Ese es a eso quiero llegar, esa es mi meta. Entonces, ¿qué precio tengo que ponerle a mis productos para llegar a 1000? Si tengo que vender las 120, ¿ya? Entonces, volvemos a lo mismo. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Cuál es mi celda que quiero llegar? ¿Cuál es mi meta? La utilidad. ¿Cuál es mi valor de la meta? ¿O cuál es mi valor que quiero llegar a esa celda? 1000, lo escribimos. Y cambiando, ¿qué dato, qué valor, qué celda queremos cambiar? El precio unitario, porque ese puede ser variable. El resto es fijo. ¿Ok? Y presionamos aceptar y ahí fíjense cómo cambió. ¿Se dan cuenta? De acuerdo al ejemplo,
Tengo que vender a 41 o a 42 pesos aproximadamente, ¿cierto? Redondeando, tendría que vender a 42 pesos para llegar a una ganancia o una utilidad de 1000. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la meta que yo quiero llegar y el valor que quiero llegar, ¿cierto? Voy seleccionando las celdas. No sé si ahí quedó más claro, Ruth. Traté, pero no me resultó, profe. Por lo menos yo lo hice y me resultó. Ahora, Ya. La otra Ruth, ¿a la Ruth Roja no le resultó o Ruth Ortiz no le resultó? No alcancé a ver cuál estaba marcada. A las rojas. A la Rojas. ¿Y qué no le resulta, Ruth? Rojas. Ya, me voy a análisis de hipótesis. Busco Sí. objetivo, ¿no es cierto? Buscar objetivo, muy bien. Ya. En definir la celda está ya en el C10 porque es Sí, el que pero estamos buscando ahora. Abajo claro, pongo el valor. claro, el valor que queramos, 0 o 1000 según el ejemplo que haya tomado. Sí, yo puse 1000. Ya, Y coloquemos el abajo, 1000. ¿Qué celda es la que va a cambiar? La del precio unitario, la que está en amarillo, que debiera ah, ser la C4, no la palabra, sino que la que está en amarillo, porque la palabra no va a cambiar. ya. Ah, por eso. Ahí está. Ahora sí. Ya, Ya. perfecto, Excelente. perfecto, Gracias. súper. Sí, ahí hay que tener ojo que si ya tiene un dato, obviamente la celda no nos va a aceptar el cambio. ¿Ok? Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Voy a leer las instrucciones y los voy a dejar a ver si ustedes pueden hacerlo solito primero. La lógica es la misma, pero miren, dice, capacidad de pago es 4000. ¿Cuál es el pago? El que está aquí. También tiene una fórmula que yo ya hice. Aquí tiene la fórmula y dice, ¿cuál debería ser el interés para adecuarse a la cantidad de pago de 4000? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto debiera ser la tasa de interés para yo pagar 4000 pesos mensuales? Veamos, a ver si lo pueden hacer. ¿Me cuentan cómo les va? ¿Cómo les fue? ¿Lo consiguieron?
Lo voy a mostrar entonces. Ojalá, no sé si lo consiguieron o no, si no, vamos a hacer los pasos igual para que ahí lo vean. Entonces, ¿cuál es mi capacidad de pago? 4.000, ese es el requisito, ¿cierto? ¿Y qué me preguntan? ¿Cuál debiera ser el interés para yo poder pagar esos 4.000? ¿Ya? Aquí, ¿qué puedo negociar? En mi crédito, en lo que sea. Entonces, nos vamos a datos, seguimos ahí en datos. Vamos a analizar hipótesis, buscar objetivo. ¿Ok? ¿Cuál es mi celda? ¿Qué debiera seleccionar aquí en definir celda? ¿Qué creen ustedes que debiéramos seleccionar? Yo creo que es el interés. ¿Usted cree que es el interés? Ajá. ¿Qué piensan? Otra opinión, a ver. El Ruth Ortiz total, dice que es el interés. Ah, El perdón. el total. El total. Ruth Rojas dice que el total. ¿El pago mensual? ¿A eso se refiere con el total? ¿El pago mensual? Sí. A ver, ¿alguna otra opinión? ¿Qué dice Olivia que la veo ahí concentrada? Es que estoy tratando de sacarlo con el préstamo. ¿Cuál será el valor? Profesora, ¿Sí? profesora, Te eh, escucho, Jimena. este es como es parecido a la regla de tres simples, ¿no? Porque necesito tres No, valores. claro, pero en este caso lo que me están diciendo es lo que yo puedo pagar, en realidad no quiero hacer un cálculo, sino que yo quiero obtener cuál es el interés que yo debiera negociar, por ejemplo, por decirlo así. Claro, Porque entonces, yo lo, disculpe, la celda fija debiera ir el préstamo total, el valor del préstamo total, que son 300.000 pesos. pero ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Determinar la tasa de interés. El objetivo Pero es ¿para qué? bajar el pago, porque el pago mensual son 4.198 y fracción, pero yo tengo que pagar, o sea, puedo pagar 4.000, no 4.000, 4.000. ¿cierto? Sí. Claro. Lo que yo Entonces, tengo, puedo pagar son 4.000. Por lo tanto, ¿cuál debiera ser mi celda si mi pago máximo que yo tengo son 4.000? ¿Cuál debiera seleccionar? ¿Puedo seleccionar el préstamo total? Porque quiero pedir 4.000 o quiero pagar 4.000. Quiero pagar 4.000. Quiero pagar 4.000, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, mi celda a seleccionar es el pago mensual, porque esa es mi meta. ¿Y cuál es el valor de esa meta? 4.000. 4.000, por lo tanto, ahí coloco ese valor. ¿Y qué celda tiene que cambiar? El Porcentaje, porcentaje. tasa de El interés. porcentaje, muy bien, el porcentaje que está aquí, que originalmente era el 15%, ¿cierto? Pero yo necesito, voy a ir a pelearla. ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál es lo que yo necesito? Uy, ¿qué le pasó? Y eso me sale a mí, por eso no. Da igual, profe. Por eso que no contesté. Me Había que A salen ver. como ver, A mí me puro salía garabato. uno, por eso lo contesté. Me me salía una salieron por cantidad. los garabatos. Lo hice así y no me resultó. Se borra el 15%. Ah, no, no da. Qué raro, si lo probé delante. No, ¿qué pasó? Pero está bien la lógica, porque es así.
Y lo probé durante la tarde y me resultó perfecto. Lo vuelvo a hacer y me vuelve a salir lo mismo. Sí, algo pasó aquí. Denme un momento a ver qué me pasó. Traten de hacer el siguiente, a ver si les resulta. ¿En qué estamos fallando? Déjenme revisar. Ah, ya sé lo que es que estamos fallando. Ya sé lo que estamos fallando. Me olvidé de un pequeño detalle importante, que aquí, fíjense que está menos 4.198 porque es un pago, se supone que tiene que descontarse. Entonces eso es lo que nos faltó. Como es ese valor, tenemos que ponerle menos 4.000. Eso es lo que estamos fallando, por eso no nos resulta. Entonces, la lógica estaba perfecta. Lo que me olvidé es que este valor tiene que ir en negativo. Entonces va aquí menos 4.000. Solo en este caso porque corresponde a un pago, no significa que siempre tenga que ser negativo. Y el interés, ahí sí, ahí se fijan que es por eso, porque el pago se considera negativo. ¿Por qué se considera negativo? Porque voy a cancelar aquí un poquito, porque yo, fíjense que aquí, no sé si se alcanza a ver, utilicé la fórmula, la función pago, ¿ya? Esa función pago lo que hace es tomar, ¿cierto? La C14 que corresponde al interés y lo divide en 12. ¿Por qué? Porque en el fondo este es como el interés anual, ¿ya? Entonces toma el interés que va a tomar mensualmente. Luego toma la C15, que es la cantidad de años, por 12 para saber cuántos meses son, ¿cierto? Porque dependiendo de la cantidad de años, si nosotros pedimos un crédito hipotecario, son 15 y va a generar, no sé, 1.000 meses, 300 meses, 350 meses, ahí dependiendo de los años. Y finalmente, ¿cuál es el valor del préstamo? ¿Ya? Entonces, por esa razón, necesitamos ponerle menos 4.000. Si la fórmula fuera otra, sería ahí diferente, pero es porque yo en el ejemplo utilicé esta fórmula PAC, ¿ya? Que en el video también está la misma fórmula. Yo lo hice, pero me dice pago mensual menos 4.000. ¿Sí? Está ¿Sí? bien, está bien. Está bien porque aquí fíjese que está menos 4.198. No le habíamos dado importancia al signo menos. Pero cada vez que hay un menos, entonces ahí debería ir también con menos la cifra. Claro, Menos, siempre y menos. cuando sea esta celda la que nosotros queremos, que sea esa nuestra meta, Ok. ¿ya? Ya. Ok. Siguiente pregunta.
Tengo personal inicial, o sea, ¿cuántos comenzaron? ¿Cuántos vienen ingresando? Personal final, eh, ¿cuánto tengo en total de personal? Los que partieron, los que ingresaron y los que se fueron, los de baja. ¿Y cuál es mi rotación? ¿Ya? Ahí debiéramos determinarla, porque me dice, ¿cuál es el máximo de bajas de personal que debo tener para cumplir con el 12%? Supongamos que, no sé, para acreditar una organización o cuando auditan, no sé, o si queremos cumplir con alguna, por ejemplo, con una ISO, con algo que nos permita tener ciertos estándares de calidad, supongamos que nos piden que en nuestra empresa no tengamos, que tengamos como máximo el 12% de rotación. Eso es lo que nos piden cumplir, llegar máximo a ese 12%. Entonces, nosotros si trabajamos, por ejemplo, en personal, no, ¿cómo? No se llama personal hoy en día, se llama talento humano, en recursos humanos, vamos a decir, ¿cuánto como máximo se tienen que ir o podemos despedir para llegar a final de año a ese 12% de rotación? Mm. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacer esto? Vamos a ir viendo. Vamos a dar, ay, perdón, datos, se escondió, ahí sí, análisis de hipótesis. No, me equivoqué. Perdón. Ahí sí. Buscar objetivo. ¿Cuál es mi celda a seleccionar? La rotación, Muy bien, Jimena. La rotación, muy bien. Porque esa es mi meta. Tengo que llegar al 12%. ¿De qué? De la rotación. Por lo tanto, hago clic. Ojo que yo puedo estar en cualquier parte. Por eso que se acostumbren a seleccionar la celda que necesito. ¿Cuál es el valor? 12%. por ciento. ¿Y cambiando qué celda? Las Las bajas. bajas. Ahí llegamos. Entonces me dice que pueden entre renunciar o despedir máximo 10 personas. 10, 10 personas para llegar a ese 12%. ¿Se logró comprender? Sí. ¿Sí? Entonces, el buscar objetivo, le presioné cancelar por si acaso, por eso volvió a cero, ¿ah? Mm. El Sí. buscar objetivo lo que hace es buscar un dato o buscar una meta que yo quiero cumplir, que yo quiero llegar, Mm. de acuerdo a algo que puede variar, que puede ser cambiante, ¿ya? En este caso, las bajas, en este caso, el interés y en este caso, el precio unitario, Voluntario. Mm. ¿ya? Eh, por eso se llama buscar el objetivo o buscar esa meta, llegar ahí a lo que necesito. Preguntas. No sé si estoy haciendo, cometiendo un error, pero no me resulta. Me da 151. En el último, Sí, es el último. ya, voy a volver a repetir. Vamos, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Cuál es la celda que necesito? Rotación, porque esa es mi meta que quiero llegar. ¿Ya? Entonces, importante que en definir celda diga C25, que seleccione la rotación. ¿Cuál es el valor que quiero llegar? 12.
por ciento. Voy a probar qué pasa si le pone 12 nomás, sin el porcentaje. No le ponía el Cambiando ese, porcentaje, eso era. No le colocaba el ya, eso porcentaje. era. Sí, eso era. Ahí importante también, lo mismo que nos pasó con el signo aquí. Entonces, si es porcentaje, porque en el fondo aquí va calculando, ¿cierto? Va comparando con el mismo tipo de datos. Disculpe, entonces en la celda tiene que ir, si estamos buscando porcentaje, tiene que ir acompañado de porcentaje, ¿cierto? Claro, porque si no, ay, No lo va a reconocer con el resto de la fórmula, claro, con que el está en mismo tipo. porcentaje. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo 12 solamente, ahí sale el valor, ¿se Ah, fija? Y lo claro, convierte a 1200 claro, ya, ok, porque como que lo multiplica por 100. En cambio, ahí hace la comparación de dejarlo entre peras con peras, manzanas con manzana en el fondo, es como eso. ya, gracias. Ya. Más preguntas. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Súper. Qué Sí, bueno, qué bueno. sí. Qué bueno que vayan ahí entendiendo y que están participando también. Ahí se hace más entretenido para todos la clase. Ya. Pasemos a la siguiente hojita, que es tabla con una variable. Ay, lo estuve probando y quedó guardado. Pero miren, vamos a borren los valores que están abajo, por favor, porque eso es lo que tenemos, a ese resultado es lo que tenemos que llegar. No me di cuenta. Donde estuve preparando la clase, no me di cuenta que se fueron los valores, que lo mandé resuelto. Porfa, lo que aparecía aquí lo borran. Miren, esto es como parecido al buscar objetivo, ¿ya? También queremos buscar, porque, por ejemplo, según este ejemplo que yo tengo aquí, tengo el monto inicial de un préstamo, de un ahorro, de lo que ustedes consideren. El tiempo, el interés. Y este es el pago, ¿ya? Que utilicé la misma fórmula que utilicé en la hoja anterior. Voy a borrar esto también para que se quede. Entonces, sabemos que en un tiempo de 24 meses, con un interés del 19% y en un préstamo de 10.000, tenemos que pagar 504. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? Entonces, yo aquí, ¿qué quiero averiguar? ¿Cuánto debiera pagar en un plazo de 6 meses, supongamos? ¿Cierto? En un plazo de 12, en un plazo de 18 y en un plazo de 24. Cuando yo ocupo el buscar objetivo, lo que hace es encontrar un solo valor, ¿cierto? Que delante lo estábamos buscando, uno nomás. ¿Cuál es el interés para cumplir esta meta? Una sola. En cambio, aquí necesito conocer todas estas metas. ¿Se fijan? Todas estas metas. Ahora, para que funcione esto de las tablas con una variable, tiene que tener una estructura determinada. Puede ser que la información esté así hacia el lado, como una fila en esa posición, o esté hacia abajo en el forma de columna. En el video ustedes van a ver que muestra dos tipos de estructura. En este caso, yo tomé un ejemplo como fila. Se fijan que aquí aparece este valor, y este valor es el mismo que está acá.
Este valor debe ir, voy a borrarlo, ese valor debe ir sí o sí en esa posición. Es decir, tiene que ir, ¿se fijan que aquí está el tiempo? ¿Se fijan ahí? Y ese valor debe ir acá para que me resulte, porque en esta fila hacia el lado, hacia acá, van a ir todos los pagos, en 6, en 12, en 18 y en 24. ¿Ok? Para que Excel entienda que tiene que calcular esto, dependiendo de el tiempo, dependiendo del tiempo, tengo que colocar el valor que me da de pago. ¿Ok? Como yo lo calculé aquí con una fórmula, yo coloco, perdón, no considero, coloco es igual y hago clic en esa celda para que me tome ese valor. Es decir, si cambia ese valor, si cambia este valor de pago, me va a cambiar aquí también, van a ser congruentes. ¿Ok? Para que esto funcione, yo necesito seleccionar completamente esto. Ahí. ¿Se fijan? Seleccioné todo ahí, incluido este valor total. Ok, seguimos en datos, seguimos en análisis de hipótesis. Ahora vamos a ir a tabla de datos. Vuelvo a repetir. Entonces la estructura tiene que ser así, con el valor acá del que me está dando de ese resultado, que siempre tiene que ser una fórmula, no puede ser un valor fijo porque si no, no va a variar. Vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Entonces, ¿cuál es la celda? Tenemos celda de entrada fila y celda de entrada columna. Como esto está en posición de fila, lo que vamos a completar es la celda de entrada fila. ¿Y cuál es el dato que está cambiando? El tiempo, ¿cierto? Porque necesito el valor de 6, de 12, de 18 y de 24. Porque el resultado que está aquí está en un tiempo de 24. Entonces, Excel va a calcular de tal forma de decir, con ese monto inicial, ¿cuánto pago en 6? ¿Cuánto pago en 12? ¿Cuánto pago en 24? ¿Se entiende? Por eso es importante que él sepa que tiene que calcularlo de esta forma. Es como que toma todo esto y dice, ya, voy a hacer estos cambios. Por lo tanto, ¿cuál es la celda de entrada a fila? El tiempo, porque de acuerdo al tiempo me va a cambiar ese pago. ¿Y por qué es fila? Porque está así. Si estuviera hacia abajo, sería Y columna. columna. Hacemos clic entonces en el tiempo de acá, en el tiempo máximo, ¿cierto? En el tiempo que partimos originalmente, vamos a presionar aceptar y debiera calcular. Paso súper rápido. Mm. ¿Ya? Y fíjense, ¿cómo sé que está bien? Porque este valor en 24 es el mismo que Otro nos dio igual que este. originalmente. Mm. ¿Se fijan? Entonces ahí sabemos que está correcto. Entonces en 6 meses yo debería pagar 1.760, en el otro 921, 642 y 504. Profesora, una consulta. ¿Sí? Em, entonces, la celda que se pincha es, en este caso sería la I3. No. Voy a volver atrás. Voy a borrar y voy a volver a hacerlo. Ya, Porque yo tengo así, en realidad estoy así, ¿cierto? Tengo esto. Sé que esto se obtiene con la fórmula pago, que esa sí, ya yo sí, la tenía lista. sí, eso lo tengo Ahora, claro. tenemos que armar como la tablita, porque Excel tiene Mm, que conocer, ¿cierto?, qué es lo que quiere. Y colocamos es claro, igual a esto. Enter. Ahora, seleccionamos marco. todo.
pero la ¿Ya? I3 yo no la tengo. ¿Y qué cambia? ¿Qué es lo que necesito saber en los Ah, 6 meses, en los 12 los meses y dos, en los 18? Por lo claro. tanto, tabla de datos, celda de entrada es este de aquí, el B2, porque ese es el que me dice originalmente, esto es lo que me están ofreciendo, a 24 meses usted va a pagar 504. Entonces yo necesito saber cuánto voy a pagar en Ajá, 6, cuánto en 12, cuánto en 24, pero este de aquí, ya. para hacer el comparativo hacia el lado. Ah, ok. Y ahí presionamos aceptar y ahí lo hace. Hacer el cálculo. Ya. Profesor, una consulta. Ujú. ¿Por qué queda en negativo? Porque son pagos. Recuerden que cuando, en este caso, utilicé la fórmula, ¿cierto? Pago, que Excel asume que al ser un pago lo da negativo. Es por la función que yo utilicé. Correcto, ya, gracias. Porque ay, lo toma como un descuento. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, Sí, ¿Se entendió? sí, sí se Bien. entiende. Ya, perfecto, súper. Nos quedan dos puntos que ver. ¿Hacemos un break o seguimos? O un descansito de unos 5, 7 minutitos. Sí, un De descansito. profe, está buena la clase. ¿Está buena? Voy Sí. a borrar. Vamos a borrar la siguiente entonces. Ya, miren, no es mucho lo que nos Ya. queda, así que a lo mejor es mejor terminar antes que Que seguir, para que que descansar. sí, y ahí Ya. descansan después definitivamente de mí. Ya, miren, aquí es exactamente lo mismo. Tengo un monto que son 25.000, el plazo y un interés. Y utilicé la misma fórmula pago, que por eso está en negativo. Pero aquí hay una diferencia. Es una tabla con dos variables. ¿Ok? Con dos variables. Denme un segundito, voy a prender la luz porque estoy muy oscura. Ya no me estoy viendo y vuelvo de inmediato. Ahí sí. Ya. Fíjense bien, aquí dice que es una tabla con dos variables. ¿Cuáles son las variables? Tenemos el tiempo Y porcentajes. y el porcentaje. Ay, perdón. Y el porcentaje, es mi mouse el que está como mal. Y el porcentaje, que es el porcentaje de interés. Ya, pregunta. ¿El tiempo está en fila o está en columna? En fila. En fila. Muy bien, Jimena, ¿cierto? Porque está así la información. Mm, ¿Y el porcentaje de interés, cómo está? columna. en columna. En columna. Excelente, muy bien. ¿Se fijan? Esto es como lo que les decía yo aquí. Cuando está así, fila, y cuando está así, columna. Columna. Entonces, se fijan que delante teníamos celda fila, celda columna. Aquí ocupamos solo una, la fila. En cambio, aquí, ¿qué vamos a hacer? Ocupar dos. Dos variables. El interés y el mes. Entonces, aquí, ¿qué debiéramos obtener? ¿Cuánto vamos a pagar si nuestro interés es el 9% en 6 meses? ¿Cuánto vamos a pagar aquí? 12 meses con 9%. Y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos que tener el pago original, ¿cierto? Lo que nos ofrecen originalmente. Sabemos que tenemos un 15% a 12 meses con un monto X. Y aquí hicimos la fórmula pago, la misma que yo he utilizado en todas las otras anteriores. Estoy usando las mismas fórmulas de los videos, ¿ya? Para que no estemos tan descoordinados y vayan entendiendo mejor cuando lo vean. Y la evaluación va a estar relacionada con esto mismo, ¿ok? Va a Ya. estar relacionado igual,
para que no se preocupen. Fíjense que aquí está el mismo valor. ¿Qué hice yo? Lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Puse es igual, A esta celda. porque necesita estar ahí, saber si yo lo selecciono así o yo lo selecciono hacia el lado, ¿cierto? Tengo ese monto a pagar. Porque para que resulte esta tabla con una o con dos variables necesita conocer como el valor o la fórmula del cual proviene. ¿Ok? Pero no puedo poner la fórmula aquí, porque también podríamos pensar, ¿y qué pasa si pongo la fórmula ahí? No funciona. Si yo Mm, pusiera esta misma fórmula que está ahí acá abajo, no funciona. bueno, Necesita tomar el valor de la celda. ¿Ok? Por eso hacemos ese proceso de es igual y la celda que tiene la fórmula. es como Ahora, utilizar un resultado, ¿no? exactamente cómo utilizar el resultado. Ya. Eso es. Y eso es lo que hace ese es igual B5. Toma eso y lo trae hasta otra celda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Seleccionar todo. Entonces, la idea es saber de 6 a 36 meses cuánto pago dependiendo de la tasa de interés variable que tenemos aquí. Seleccionemos todo. Vayan ahí seleccionando. Voy a hacer un poco más despacio porque el mouse no está funcionando tan bien. Vamos entonces, ya, estamos en datos, vamos a análisis de hipótesis, tabla de datos. Muy bien. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál es la celda de entrada para la fila? ¿Cuál será? 12. ¿Cuál Plazo, 12? plazo. El plazo, ¿cierto? El de aquí. El Claro. B3. Ese de ahí. Porque yo no le puedo escribir 12 porque no me va a entender. Ese es el que Ah, va a ir cambiando, ¿cierto? En la fila, porque está así. claro, Por lo tanto, como son dos variables, ahora también tengo que seleccionar la columna, De porque si no dos, solo me va a responder la primera. ¿Y cuál claro. sería la celda de entrada de columna? no de dos. De 2. La B2, muy bien, la B2, excelente. El interés tan seca, secos ahí. Ya, y presionemos aceptar entonces. A ver cómo nos va. Ahí está. Ahí está. ¿Y cómo podemos comprobar para que les resulte cierto? Y ustedes dicen, ¿estará bien o estará mal lo que hice? Aquí tenemos Ujú, el valor coincidente. Le voy a poner un claro, colorcito ahí para que lo vean. ¿Se fijan ahí? sí. Está 12 meses con el 15%, hacemos el cruce ahí y nos da exactamente el mismo valor. Este está redondeado, solo con dos decimales. Así que si lo redondeamos este, va a quedar también con la misma forma. Ah, claro. ¿Se fijan? Entonces, tenemos la tabla con una variable, dependiendo, fila o columna, según cómo lo Ujú. acomodemos, y este valor tiene que ir. Y la tabla con dos variables es porque tenemos en fila y en columna buscar un valor determinado. Esto se ocupa principalmente en esto, en como los créditos o la meta que quiero llegar, o quizás la cantidad de ventas que tengo que hacer para cumplir con una meta determinada, etcétera. Pero este monto que está aquí o este valor que está aquí lo tengo que obtener a través de una fórmula, es decir, puede ser variable, no resulta si el valor es fijo. Lo que nos pasó también anteriormente con el 15%. Como se me quedó ahí el valor porcentual, no nos resultó porque ya existía un valor fijo. Mm. ¿Preguntas? Yo creo que está súper claro. Solamente que hay que ejercitar la lógica Sí. de este concepto
y ya con eso es fácil ir determinando lo que necesita ir en cada columna. Pero está súper claro la explicación, por lo menos para mí. Y fíjense que vamos como creciendo, ¿ya? Porque tengo, buscar objetivo, buscamos un solo valor determinado, ¿cierto? Uno. Agüita, tengo Tabla con acá. una variable está en una posición. En este caso, el ejemplo está en fila. Y tabla con dos variables, tenemos la fila y la columna, en este caso, ¿cierto? La cantidad de meses y la cantidad de porcentaje. Y que nos permite ir buscando, analizando a qué quiero llegar, cuál es mi meta, cuál es mi objetivo, voy analizando qué es lo que más me conviene, cuál es la decisión que quiero tomar. Entonces, ahora, quiero, ¿cómo, cómo lo difícil quizás para ustedes, porque la mecánica va a ser siempre más o menos la misma. Ahora, ¿cómo aplico esto? Siempre ese es el cuestionamiento, pues, ¿cómo lo aplico en mi vida laboral? ¿Para qué me puede servir? Eh, ¿Qué cosa hago a lo mejor que es muy tedioso que podría resolverlo con estas funciones? Esa es la gracia de estos cursos, que Mm, puedan aplicarlo a su vida laboral. Y no siempre se nos ocurre, pues no siempre logramos identificar que esa tarea a lo mejor repetitiva o tediosa podría resolverse de esta forma. Esta herramienta se puede utilizar mucho en estadísticas también, ¿cierto? Claro, sí, porque lo que permite es analizar finalmente los datos. Claro, varias variables. Exactamente, exactamente. Muy buena, no la conocía yo. Sí, esto es como entretenido también porque es bien dinámico. No son difíciles de utilizar porque aquí hay que ir razonando, ¿cierto? Porque los pasos son más o menos mecánicos, pero hay que saber cuándo tengo que utilizar una o cuándo puedo utilizar la otra. Claro. Sería bonito desafío que descubrieran o que determinaran cómo esto lo pueden utilizar, como si descubren alguna tarea que puedan aplicar esto, sería bueno ahí que nos En el trabajo. comentaran después Sí, en el trabajo. ya. ¿Ruth, le resultó o no le resultó a Ruth Rojas? Sí, profe, súper. Estoy súper Qué bueno, contenta. Lo que qué sí, bueno. en buscar objetivos, de repente es procesar bien las preguntas. ¿Qué es lo que está Sí, pidiendo? Porque sí, si entiendo al revés o no lo pongo donde corresponde, obviamente no me va a resultar. Entonces, a veces son exactamente. complejos, porque Sí. mi pensar es diferente a veces como piensa el Excel. Claro, bueno, es la lógica. Bueno, Mm. siempre yo le digo a mis alumnos, Excel no es mecánico. Esa es la gran diferencia, porque es cierto, cuando ocupamos Word, si queremos cambiarle el tipo de fuente, siempre es lo mismo, se selecciona y se hacen los pasos. Como bien dices tú, Ruth, Excel es la, no es difícil ocuparlo, pero lo difícil es llegar a utilizar la función correcta para entregar esa solución. Así es. Sí. Bueno, Christopher, es que tú ya me conoces, ya conoces mi estrategia de evaluación. Aquí yo siempre le digo a mis alumnos, importante la comprensión lectora, leer las instrucciones, porque a veces tendemos a leer por parte la instrucción y no la terminamos de cierto completa. Y finalmente, como dice Christopher, la instrucción le va diciendo cuál es su respuesta, cuál es la función que debe utilizar. Ya, me alegra, chiquillos, que están hoy día tan entusiastas. Así es, todas las fórmulas ahí tienen su estructura. Finalmente la fórmula es mecánica, siempre es como lo mismo cómo se usa. Ahora, ¿con qué datos necesito usarlo? Ahí está la diferencia. Por eso es importante cuando la semana pasada vimos la función sí, eh, recordamos un poco las referencias relativas, las referencias absolutas, porque a lo mejor no todos ocupan Excel.
diariamente, no sé. Es lo mismo que me preguntaban de la función de ese cuadrito de resumen. Son cosas que se asume que debiéramos ir manejando. Yo solo Esto tengo sí, una sola consulta. dale. Para mi apunte que no lo alcancé a anotar. En las multivariables, que son dos variables, la tabla maneja Ujú. dos variables, eh, el- en la ubicación de los datos están los datos, el análisis de hipótesis y el tercero paso es, Datos, déjame, análisis de hipótesis, tabla de datos. ya, gracias. Y ahí va a aparecer, ¿cierto? La celda de entrada, la fila y la celda de entrada que es la columna. Y va a depender de la posición. Ojo que si los meses yo lo hubiese colocado aquí, los meses yo los coloco aquí y los porcentajes o los intereses acá al lado, Ujú, cambia la selección, ¿no es cierto? sí, po, Porque ahí sí, depende cómo esté ubicado. claro, gracias. De nada, Jimena. Ya. Vamos a ver. La última hojita. Ya. A ver. Bueno, hemos visto buscar objetivo, hemos visto tabla con una y dos variables y ahora vamos a ver el solver. El solver establece, puede establecer varias condiciones, ¿ya? Varias condiciones. Estoy como complicada con mi mouse porque no sé qué le pasa, que por eso aparecen como cosas que no corresponden, porque le aprieto mal. Ya, fíjense que aquí tenemos distintos artículos. Ya tenemos archivadores, bolígrafos, calculadora, carpetas, etcétera. ¿Y cuál es la idea? La idea es que definamos la cantidad, por ejemplo, la cantidad que queremos comprar, supongamos, pero sin pasarnos de estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que los bolígrafos, ¿cierto? Este artículo sea igual a 6, o sea, sí o sí tengo que comprar 6. Que las calculadoras sean menores a Menos 5. 5. Perdón, que los toners de impresoras sea 5. Y los valores enteros, perdón, que sean valores enteros y que los valores sean mayores o iguales a 1. ¿Qué quiere decir entero? Que yo no puedo comprar media Cero. carpeta. Mm, Claro, o cero. o que no pueda comprar algo. Al menos tengo que comprar una cantidad de todas. Ya, y fíjense que aquí tengo el precio. Entonces, supongamos que yo quiero saber cuánto es lo que voy a gastar para poner de presupuesto, supongamos, en mi planificación en el año o en el mes, ya para que no sea tanto. Y estas son las condiciones que yo debo cumplir. Por lo tanto, tengo que ir obteniendo las cantidades, ¿ya? Eso es lo que quiero obtener, todas estas cantidades de acuerdo a ciertas condiciones. Ya. Vamos a ir entonces, para eso vamos a ocupar el solver. Y el solver
No lo tengo habilitado, lo desactive. Vamos a tener que habilitarlos. ¿Ya? Porque no creo que les aparezca el solver por ahí. Debiera aparecernos acá. Ok. Para activar el solver vamos a ir Archivo, Opciones, debiera aparecer. Uy, me olvidé, chiquillos, por Dios. Déjenme buscarlo, porque me olvidé que dónde estaba el solver. Acostumbrada a tenerlo. Aquí está. Ya. Vamos a ir Archivo, Opciones. Voy a volver a repetir para activar el solver. Si es que no lo tienen activado, Archivo, Opciones. A veces, porque yo lo tenía desactivado, porque a veces se pone un poco más lento el Excel. Eso sí deben tenerlo en consideración. Por eso yo lo preferí deshabilitar. Y hacía tiempo que no lo ocupaba, me había olvidado. Complemento en ir. Ujú. En complemento, ir. Y aquí tenemos el solver. Y aceptar. Ya. No sé si lo alcanzan a ver que aparece ahí. Me perdí en el ir. No se preocupe, voy a volver. Archivo, vamos a ir. Archivo, opciones, complemento, ¿Ya? complementos, ir, Ah, abajo, ya, ir abajito, sí, perdón. ya, Archivo, de nuevo, opciones, complemento, ir, aquí abajito, ahí donde tengo el mouse. Ir, y ya, ahí debiera aparecer el solver. sí. Aceptar. Sí, y ahí aceptar. Chiquillos, me dan unos minutitos, estoy como con la boca un poco seca, denme unos segunditos, hacemos un pequeño break de 5. Vamos a tomar Gracias, Felipe. Bien, ya están ahí ya. Vamos a ver lo último, perdón, pero estaba con la garganta todavía estoy ahí, media irritada. Ya. Entonces, vuelvo a retomar. Vamos a ver el solver. El solver me permite resolver problemas de varias variables, de restricciones, de distintas cosas. Ya aquí nos dice que tenemos un presupuesto de 120 para comprar artículos de oficina. Ya supongamos que ese es nuestro presupuesto para el mes, para el trimestre, etcétera. Entonces tenemos que distribuir la compra de tal forma que cumpla con estas condiciones o restricciones que se establecieron.
¿cierto? Los bolígrafos que sean 6, las calculadoras menores a 5, los toners de impresora 5, que sean valores enteros y mayores o iguales a 1, ¿ok? Entonces, la idea es obtener esta cantidad que va a ir cambiando, que va a ir variando, para ir obteniendo el total y que lleguemos a los 120. ¿Ok? Para eso tenemos que tener instalado el Solvers. ¿Cómo lo instalábamos? Vamos a recordar un poquito. Archivo, archivo, opciones, complementos, ir, Ir y ahí y estaba el guardar Solver. o aceptar. Y ahí aceptamos. ¿Ya? Entonces, vamos a ir entonces al Solver. Estamos en datos, Solver. Voy a borrar esto porque para empezar de cero. Ok. Vamos entonces. Establecer el objetivo. Tiene que ver también con el objetivo, ¿cierto? Como lo hemos estado haciendo, de buscar el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Llegar a cumplir con el presupuesto de 120, es decir, que el total de gastos sea 120. Mm. Entonces, establecer el objetivo, dete- vamos a determinar la celda que, que es nuestra meta, ya por decirlo así, de alguna manera. La celda que es nuestra meta. Aquí tenemos para máximo, mínimo o valor de, y el que nos sirve en este caso es el valor de 120. ¿Ya? ¿Cuáles son las celdas que van a cambiar? Es decir, ¿cuáles son las celdas que son variables? Son las cantidades. Entonces yo selecciono todas estas celdas, porque esas son las que van a ir cambiando, ¿cierto? Porque van a establecer, de acuerdo a esto, yo tengo que determinar las cantidades. Y ahora vamos a partir con las restricciones. Vamos a partir con las restricciones. ¿Se fijan que aquí hay un cuadrado que dice sujeto a las restricciones? Esas son las que nosotros pusimos aquí, ¿ya? Entonces, vamos a partir. Primera restricción, presionamos ahí el botón agregar. Entonces, ¿cuál es la celda de referencia? Los bolígrafos, porque esa es la primera restricción, me dice que los bolígrafos tienen que ser igual, fíjense que aquí están los operadores lógicos, igual a 6. Podemos poner 6 o ponemos esa cantidad, ¿ok? Porque esta cantidad podría variar para el otro mes, por ejemplo. Y colocamos agregar. Siguiente restricción. ¿Qué viene ahora? Las calculadoras. Buscamos aquí calculadoras. Menor que, busquemos aquí, menor que, menor, ay, 5. menor a 5. 5. Agregar. Ay, perdón, me lo pasé de largo.
Deme un segundito, voy a volver, voy a presionar aceptar porque no sé si se me... Ya, quiero solo verificar. Sí, estoy bien, ya. Voy a presionar agregar de nuevo. Siguiente, tóner de impresora. Tóner de impresora Igual es igual a 5. a 5. Es igual a 5. Agregar. Agregar. Antes se me pasó dos veces, por eso me pasó eso. Valores enteros. Mm. Ay, pero ya. Voy a volver atrás de nuevo para mostrarles. Falta el último. Voy a eliminar, no sé si se entendió. Seleccioné que la cantidad, y aquí fíjense que hay uno que dice int, I-N-T, int. ¿Qué hice? Seleccioné todas las cantidades y seleccioné int. ¿Sí? ¿Sí? Y presioné agregar. Siguiente, dice que los valores sean mayores o iguales a 1. Es decir, que las cantidades sean mayores, ese que está allí, mayores o iguales a 1. ¿Ya? Agregar. Y presionamos aceptar porque es la última. Si ya presionaron Cargar. aceptar, cancelar nomás. Y ahí, miren, tenemos entonces el presupuesto, que es 120. ¿Qué celdas van a ir cambiando? Que en este caso son las cantidades y luego vienen todas las restricciones. Bueno, aquí yo le puse 5. Ahí podría yo haber seleccionado la celda de las impresoras, que es mejor, ¿ya? Yo lamentablemente le puse ahí 5. Se me pasó ahí eso. Pero se puede modificar aquí donde dice cambiar. Por ejemplo, aquí, en vez de colocar el 5, yo hago clic en ese. ¿Por qué es mejor? Porque si estos valores después cambian, no tengo que rehacer todo el solver, sino que simplemente se reemplazan los valores. Y ahí debiéramos presionar o conservar solución solver o restaurar valores originales. Entonces vamos a presionar. ¿Qué pasó? Primero un minutito, por favor. Ay, no, no me está aceptando. Hoy día ha fallado todo. Démelo un segundito, por favor, para poder revisar. Yo me di cuenta cuál era el problema. Perdón, no podía. Eh, lo que pasa
¿En qué me equivoqué? En que aquí yo seleccioné la palabra bolígrafo y no la cantidad. Obviamente nunca lo va a poder encontrar aquí en las restricciones. Se fijan que voy a tenemos el total del presupuesto, le voy a poner 120 y ¿qué va cambiando? Las cantidades. Y yo cometí el error de seleccioné este artículo y no la cantidad de ese artículo, porque finalmente eso es lo que estoy comparando. ¿Ya? Entonces, fíjense, voy a colocar aquí que la primera restricción la voy a cambiar. Voy a presionar aquí cambiar. Entonces, yo seleccioné la palabra bolígrafo, pero en realidad tengo que seleccionar esa cantidad. ¿Se entiende? ¿O empiezo todo de nuevo mejor? Ya, para borrar tenemos que presionar aquí donde dice restablecer todo. ¿Ok? Ahí, Mm, restablecer todo. Y ahí se va a borrar. Vamos a empezar todo de nuevo. Establecer el objetivo, ya sabemos que nuestro presupuesto son 120, por lo tanto el total de gastos va a tener el valor de, y aquí 120. 20. ¿Cuáles son las celdas que van cambiando? La cantidad. Ahí sí. Y luego vienen las restricciones. Y en realidad las restricciones son respecto a la cantidad del artículo. Por lo tanto, el primero dice bolígrafos es igual a 6. Entonces, tengo aquí los bolígrafos, pero yo seleccioné así. No tengo que seleccionar la palabra, tengo que seleccionar la cantidad, porque esta es la que va a variar. ¿Y cómo tiene que ser? Perdón, igual a esta cantidad o a 6. Agregar. Siguiente restricción, calculadoras. Tengo aquí las calculadoras. Esa, menor o igual a 5. Agregar. Siguiente, tenemos el tóner de impresora. Ahí, tóner de impresora, no, este. Tóner de impresora, este de aquí, el 19, la cantidad C19 es igual a 5. 5. ¿Ok? Agregar. Ahora, todos estos valores, perdón, hoy es mi mouse, todos esos valores deben ser enteros. Ahí dice entero, el int, Es entero. ¿ok? Agregar todos todos los valores mayores o iguales a 1. Y ahí ya ese es el último, presionamos aceptar. Ojalá que ahora sí resulte bien. Y debiéramos presionar resolver. Y aquí, fíjense, miren, voy a correr un poquito. Y ahí me da las cantidades con el presupuesto de 120. Entonces, 120. ¿cuál fue el error que yo cometí? Que me fui guiando y no sé qué me pasó. Presioné la palabra, que no puedo comparar palabra con número, Con número. obviamente. Entonces, Mm, tenía que tomar las cantidades. Y aquí me dice, conservar la solución de Solver o restaurar los valores originales. Originales. Entonces, si pongo los originales, va a volver como estaba, ¿cierto? Originalmente, y los de Solver va a colocar aquí. Y si presionamos ese informe de esquema, ahí se fijan, vamos a ver qué nos sale, ¿ya? Y presionamos ahí aceptar, y aquí ya tenemos la cantidad con el sol. Entonces, voy a volver a repetir. Dependiendo de, ¿cierto? De lo que me digan, de lo que yo tengo también tengo que encontrar un objetivo. En este objetivo era el presupuesto.
en Datos Solver. Establezco el objetivo, que va a depender de la pregunta, las celdas que van variando y las restricciones. Y las restricciones tienen que ver con la celda. Entonces, cuando yo les pregunte el solver en, en la evaluación, yo voy a revisar que esto que está aquí, esta ventanita, esté, porque cuando ustedes la generen, ¿cierto? La apliquen, después van a guardar, esto va a quedar guardado. Entonces, cuando yo lo abra, voy a revisar que estén todas estas restricciones y que esté construido finalmente el solver. ¿Ya? Porque obviamente aquí, por ejemplo, al ver la planilla parece que no se hiciera nada. Yo podría ingresar manual los valores, pero viéndolo aquí se verifica. Ya para que sepan eso. Bien, Consulta. preguntas, ¿sí? Si, por ejemplo, yo hago esta planilla que la dejo guardada, que después la puedo ir variando solo el presupuesto, por ejemplo, para ir modificando cantidades y valores. Si yo Ujú, desactivo sí. el solver, em, ¿se borra toda la información? ¿Esta de aquí O sea, si, por ejemplo, yo creé esa plantilla, ¿cierto? o esta de Si acá? si lo desactivo, el solver, Claro, esa información se borra. se va a borrar, se va a borrar. Ya, Claro, esto de ya, aquí, por ejemplo, ya no lo va a poder ver, ya. no lo va a poder ver. Pero nosotros ya lo habilitamos, por lo tanto, no se va a deshabilitar a no ser que usted lo Lo desactive como lo deshabilita. habilitamos. Sí, Claro, sí. Ahora exacto. va a quedar el solver instalado en su Excel. Después, Ya, si tiene inconvenientes para poder, no sé, ejecutar, a veces se pone como un poco lento, hay que desactivarlo de activarlo. ahí, haciendo el mismo recorrido que hicimos para activar. Ya. Ok, gracias. Bien, de nada. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, me falló la memoria en este último ejercicio, ya el cansancio me pasó la cuenta y me hice un autogol. Estaba tan concentrada y estaba equivocada. Entonces, importante que dependiendo de las restricciones, ¿cierto? La celda que tengo que seleccionar es lo importante. Voy a dejar de compartir. No sé si tienen preguntas. No, solo el principio. Bien, en la clase de hoy entonces vimos buscar objetivo, buscar o Una utilizar variable. tabla con una variable, con dos Ujú. variables y el solver. ¿Ya? Exacto. Esto están, recuerden que tienen que ir viendo los videos a pesar de la clase porque es importante para aprobar el curso. Y lo otro, no se olviden de marcar su asistencia en Sense. Ah, ok. Ya. Muy bien, don Felipe, muchas gracias. Muchas gracias a todas las demás. Espero que hayan podido participar. Muchas gracias, Jimena, por estar ahí activamente participando. A Olivia también, que tuvo la cámara prendida. A Ruth al cuadrado también, ahí las dos. Muchas gracias por su participación hoy día. Muy bien. Gracias. Vamos a solamente recordar que puedan ir entregando sus evaluaciones. Ahora también pido las disculpas pertinentes porque sé que algunas me habían hablado a mi WhatsApp y tuve un problema esta semana con mi WhatsApp, entonces recién hoy día en la tarde lo recuperé. Así que ahora ya estoy sin ningún problema, así que cualquier cosa ahí me hablan directamente y estamos atentos a todo. ¿Ya? Vamos a orar ya para concluir con la clase de hoy. Así que inclinemos el rostro. Querido Señor, te damos gracias una vez más, Señor, porque tú has estado con nosotros. Queremos rogarte que tú nos acompañes, que tú nos des, Señor, una buena semana y que también nos des una noche de descanso.
Quédate con cada uno de nosotros, con nuestras familias, cuídanos, protégenos, Señor, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, estimadas. Nos vemos entonces la próxima clase. Gracias. Chao. 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 Que Chao. estén muy bien, muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chau, chau.